Buenas tardes, soy Cristina Quintanar y a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial bienvenida al programa Culturas de Querétaro a través del tiempo. Se trata de una serie de 8 capítulos que nos muestran la diversidad cultural presente en la región queretana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Si bien en la Constitución se reconoce que México es una nación con una composición pluricultural, en la realidad se ha negado la presencia de dicha diversidad bajo un discurso unificador y excluyente. Por eso, el proyecto Culturas de Querétaro a través del tiempo ofrece lecturas incluyentes que reconocen los protagonismos históricos y la presencia de sectores sociales que han permanecido invisibilizados. Esta serie se presenta también como un espacio para que el conocimiento especializado rebase el ámbito académico y llegue a un público más amplio. Para ello, hemos invitado a académicos destacados que con gusto aceptaron compartir sus investigaciones. Contamos con la presencia de especialistas en arqueología, etnohistoria, historia, antropología física y antropología social. Les comento que este proyecto nació en 2019, cuando en una consulta ciudadana la comunidad otomí solicitó educación de calidad y con pertinencia para sus pueblos y comunidades. Como respuesta, Culturas de Querétaro a través del tiempo, en su primera fase fue un ciclo de conferencias. Posteriormente se ha convertido en libro y ahora en esta serie. A través de esta transmisión cumplimos con el compromiso de entregar investigación de calidad a la comunidad ñañó, también a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Esperamos que el programa Culturas de Querétaro a través del tiempo sea de utilidad para conocernos, para deconstruirnos y para reencontrarnos en nuestras múltiples identidades y procedencias culturales. Así que, sin más, acompáñennos en este interesante recorrido que abarca más de 9,000 años de historia en la región. Los 2 últimos programas de la serie Culturas de Querétaro a través del tiempo tratan sobre la actualidad, pero sin perder de vista los hilos conductores que nos enlazan el presente con el pasado. Es así que en el 7º programa tenemos el placer de contar con el maestro David Israel Lara Barajas, quien es egresado de la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la maestría en Arqueología del Colegio de Michoacán. Israel Lara es profesor investigador del Centro INA Querétaro, en donde es titular de proyectos sobre caracterización antropofísica de las poblaciones prehispánicas, las costumbres funerarias, así como difusión y divulgación de la ciencia y vinculación comunitaria. Sus líneas de interés son la biología esquelética de la población actual y prehispánica, paleopatología, huellas de actividad, condiciones de salud y enfermedad, así como sus aplicaciones a la antropología forense y al peritaje antropológico. También se encarga de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. En este capítulo, cuyo título es La vida a cuestas, aproximaciones al oficio de cargar, Israel Lara, a partir del análisis de un esqueleto, nos muestra el uso del cuerpo como un elemento cultural de muy larga duración. Les invito entonces a escuchar esta novedosa explicación. Desde la perspectiva de la antropología física, lo que hacemos es estudiar a las poblaciones del pasado, pero a través de lo que quedó de su cuerpo, es decir, de los esqueletos. A partir del análisis de un esqueleto podemos recuperar las historias de vida de aquellos individuos y de aquellas sociedades que nos precedieron y que en la actualidad no conocemos o que solamente conocemos por algunos vestigios materiales que perduraron hasta nuestros días. Al conservarse los esqueletos, nosotros los leemos como si fueran un libro y vamos obteniendo información sobre la edad, el sexo, la estatura, características particulares, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera obtenemos una visión quizá un poco más biológica de la vida de estas personas, pero tratamos de ligarla con el entorno, con las condiciones sociales que a diario vivían estos individuos, y de esta manera hacemos una interpretación biocultural, es decir, desde la perspectiva biológica y desde la social. Entonces, bueno, hay algo que se conoce como entesopatías o marcas de actividad, y básicamente lo que hacen es estudiar
aquellos indicios que quedan en el esqueleto que nos hacen referencia a los oficios, a los trabajos, a lo que la gente hacía de manera cotidiana en el pasado, pero también en el presente. Y vamos a ver a lo largo de la charla cómo podemos verlo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, primero tengo que decirles como el fundamento de la entesopatía, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Bueno, pues tenemos varios sistemas en nuestro organismo. Uno de ellos es el esquelético y el sistema músculo-esquelético nos ayuda a movernos. Si nosotros queremos caminar, estamos haciendo funcionar nuestros músculos que mueven nuestro esqueleto y nos van a desplazar de un lugar a otro. Este es el principio básico del movimiento en el caso de los organismos vivos. En ese sentido, para que nuestro organismo funcione, pues les decía, participan los músculos y participan los huesos. Pero ¿cómo hacemos que el músculo mueva un hueso? Bueno, pues tiene que estar agarrado al hueso, es decir, el músculo se inserta en el hueso, está ahí atorado, y es lo que permite hacer el movimiento. Cada músculo tiene una función en particular y hay músculos que nos sirven para subir la mano y otro músculo que nos sirve para bajar la mano, para hacer esto, para el movimiento que ustedes quieran, se requieren músculos. En ese sentido, bueno, si nosotros vamos al gimnasio y hacemos pesas, es una suposición, yo no iba al gimnasio, pero he visto que le hacen así. Bueno, pues hacemos pesas y trabajamos de esta manera. Lo que estamos haciendo es estimular nuestro músculo. Los músculos tienen la característica de que se atrofian, es decir, que pueden crecer o pueden disminuir su tamaño, ¿no? Si nosotros le exigimos mucho trabajo y le metemos peso, el músculo va a crecer. En ese sentido, lo que sucede con estos músculos es que al crecer demanda un mayor agarre de los huesos y ese mayor agarre va a dejarnos una marca muy particular en el hueso. A partir de que nosotros encontramos esas marcas en el esqueleto, sabemos qué músculo está funcionando y lo podemos asociar a determinados movimientos y por lo tanto a una actividad que se hacía de manera cotidiana. Así es como funciona este análisis de las entesopatías. En ese sentido, bueno, pues cuando nosotros trabajamos con esqueletos, pues lo que vamos a observar, justo ya les decía esto, dónde se insertan los músculos. Entonces, bueno, pues ya tomando un caso en particular, son dos cráneos que corresponden a unos contextos funerarios que encontramos en el semidesierto de Querétaro. Justo una zona en donde no hay asentamientos prehispánicos y que está justo en la zona que les hablaba Cristi, de esta región de frontera que fluctuaba y que de pronto había grupos sedentarios, pero de pronto estaban los cazadores-recolectores. Entonces, aquí justo en esta zona donde no hay asentamientos sedentarios tenemos estos contextos funerarios que nos están generando más preguntas que respuestas porque tiene que ver con una dinámica de comercio, de interacción entre justo estos grupos que habitaban esta región de los valles de Querétaro, quizá entre los cazadores-recolectores, quizá otras regiones como Guanajuato, el centro de México, en fin. Bueno, pues analizando estos esqueletos nos encontramos que tenían esta marca en el hueso occipital, que es la parte de atrás de nuestra cabeza, la nuca. Justo en esta región encontramos esa marca muy pronunciada que es esta línea que nos está indicando que el músculo que se insertaba ahí estaba trabajando mucho, más de lo normal, porque normalmente no se ve esa línea. En este otro caso, incluso hasta tenemos como una proyección de hueso, como un borde, como un pico de hueso que se formó, y esto lo que nos dice es este músculo trabajaba, estaba jalando mucho peso y necesitaba una inserción mayor. Pero también tenemos las apófisis mastoides, que son estas que tenemos aquí, como atrásito de la oreja, donde se inserta otro de los músculos importantes del cuello. Bueno, además de eso tenemos ahí otras inserciones que no me voy a meter para no gastar tiempo. Este músculo es el esternocleidomastoideo. Se inserta en la apófisis mastoides, en la clavícula y en la articulación del hombro. Y por la parte posterior tenemos este músculo que es el trapecio, que se inserta justo en la nuca, en donde observamos esas marcas de actividad. Pasamos a la siguiente.
Bien, pero además no solamente estamos observando esas marcas en el esqueleto, en el cráneo, perdón, sino que también las vértebras las vemos afectadas, sobre todo en esta parte lumbar. Estamos observando que hay un aplastamiento de los cuerpos. Estos puntitos que vemos aquí son hernias que se están generando entre las vértebras, las hernias, famosas hernias interdiscales. Pero también vemos cómo hay una fusión vertebral. O sea, estas son dos vértebras. Esta es la primera vértebra cervical, la segunda vértebra cervical y la tercera vértebra cervical. La segunda y la tercera están fusionadas. Esto quiere decir que el individuo estaba perdiendo el movimiento del cuerpo, sin considerar el dolor que tenía el individuo porque ya tenía un estado patológico muy avanzado. Esto derivado justo de una actividad. Si observamos aquí la anatomía de esta vértebra, que es la misma vértebra cervical que tenemos aquí, vemos que el cuerpo debería tener este grosor, pero lo que observamos aquí es que solamente está aquí el grosor, es decir, la vértebra se aplastó. Una de las explicaciones que tenemos para este tipo de alteraciones pues son justo la práctica de este tipo de actividades, es decir, el uso del mecapal. Considerando todas estas marcas de actividad que estamos observando en el cráneo, en la espalda, en los hombros, en los brazos, en las piernas, podemos determinar que se trataba de un individuo que llevaba a cabo esta práctica de manera muy frecuente o la llevó durante su vida. Siguiente, por favor. En este sentido, bueno, pues podríamos hablar o empezaríamos a hablar justo de estos individuos que que tenían este papel en las sociedades prehispánicas. Es decir, para los mexicas se les conoció como tamemes, aunque viene desde mucho antes esta actividad. Los tamemes, bueno, pues eran justo estos individuos que tenían un papel muy, muy particular para las sociedades prehispánicas, que eran los que llevaban y traían mercancías, pero los tamemes eran los que las cargaban. Los pochtecas eran quienes comerciaban, es decir, ellos eran los jefes, los que decían a dónde hay que llevar la mercancía y demás, y los tamemes eran quienes cargaban. Individuos que se les daba algún pago para que llevaran esta mercancía, y se menciona que existían. En época prehispánica no teníamos caballos, no había burros, no había vacas, no había animales de carga, pues. En ese sentido, pues el instrumento más apto para la carga, pues éramos nosotros mismos, ¿no? Esta es una práctica que se hizo desde época muy temprana. Los cazadores-recolectores también tenían esta forma de cargar las cosas, y bueno, pues se ha descrito en muchas fuentes etnohistóricas. Vemos cómo hay representaciones en la cerámica prehispánica no solamente de los oficios, también hay de enfermedades y de muchas cosas más. Y lo vemos, por ejemplo, en este caso es Chupícuaro, como de las sociedades más tempranas que hubo de este lado del occidente. Y lo vemos hasta la llegada de los españoles y posterior a esto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué era lo que se utilizaba para hacer esto? Bueno, pues básicamente era el mecapal, es decir, una cinta que se ponía en la cabeza, que iba unida a unas cuerdas hechas generalmente de ixtle, y pues la carga podían ser ollas, podían ser canastos, podían ser bultos o podían ser estructuras de madera para cargar este tipo de mercancías. Hay una gran cantidad de información en torno a el tipo de mercancías que llevaban y demás. Por ahí Sahagún menciona que las cargas más o menos equivalen a 23 kilos por individuos. No es tanto, pero si consideramos que estos individuos caminaban muchos kilómetros, caminaban prácticamente descalzos y a campo traviesa, 23 kilos debe ser una tonelada, ¿no? También, bueno, se han hecho ahí una serie de estudios que nos mencionan justo esta situación de que lo que estaban comerciando o el comercio de larga distancia no eran productos ordinarios, es decir, no era maíz y no era frijol. O sea, no era de me voy a llevar desde Chupícuaro hasta el centro de México 3 canastos de frijol. No tenía sentido. Era demasiado peso, era demasiado gasto de energía como para trasladar solamente semillas que allá podían tener o que se podían conseguir de una región más cercana. Básicamente lo que llevaban estos tamemes a larga distancia eran productos de prestigio, objetos ya trabajados, de plumaria, huesos trabajados, de metalurgia, en fin,
productos que no pesaban tanto, pero valían mucho. Siguiente, por favor. Y bueno, pues con la llegada de los españoles, pues no terminó ahí. O sea, efectivamente los españoles llegaron con ganado, llegaron con caballos. Sin embargo, esta actividad se siguió practicando. Tanto así que se reportaron muchos abusos de españoles contra indígenas, los hacían cargar cargas exageradas y había denuncias. Incluso hay una queja en contra de Hernán Cortés por usar tamemes. Se llegó a prohibir el uso de tamemes porque esto implicaba un maltrato y una explotación de los grupos indígenas. Sin embargo, esta siguió siendo el recurso para transportación de mercancía y de objetos de las poblaciones de escasos recursos, ¿no? Aquí vemos una serie de fotografías que justo nos recuerdan a ese México en el que pues, no era raro encontrarse imágenes como esta. Estos eran los famosos mudanceros que te llevaban la carga a tu casa por $1. Lo vemos en el cine nacional, ¿no? Como Lorenzo Rafael y María Candelaria llevan su mercancía, ella lleva su canasto con flores y él trae su mecapal, ¿no? Y ahí lo vamos a encontrar a lo largo de la historia a este personaje, el famoso tameme, el famoso mecapalero. El famoso diablero que ya posteriormente se transforma y entonces surge esta herramienta que es el diablito, el cual permite cargar, incluso los buenos cargadores de las centrales de abasto podrían mover 1 tonelada encima de un diablito. Pero bueno, pues los diablitos se los rentan, los diablitos no están a la mano de todos los individuos y se sigue utilizando el cuerpo humano, ¿no? Para cargar tabiques. En algunas regiones lo detectamos, por ejemplo, en La Piedad, Michoacán, que todavía algunos albañiles utilizan un mecapal para llevar los tabiques. Y lo vemos ahora de manera cotidiana. Bueno, pero esta no era una actividad exclusiva de México, no lo podemos registrar como una bonita tradición mexicana. No apareció como algo exclusivo de Mesoamérica, ¿no? En realidad es el cuerpo humano como un instrumento para transporte y el uso de un sistema parecido al mecapal, pues lo podemos ver en Canadá, lo podemos ver en Nepal, lo podemos ver en la India, lo podemos ver en muchas culturas de época actual y de épocas antiguas. Bien, ahora, bueno, ¿qué implica cargar esto? Normalmente nosotros, si ustedes en este momento lo están viendo, dicen, pues sí, lo está cargando con la cabeza, 23 kilos tampoco es tanto, pues quizá no pase gran cosa. Pero el reto es realmente vivir, ¿no? Sentir lo que implica este tipo de actividades y en ese sentido, bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer una serie de experimentos, primero que nada, pues para vivir la experiencia de primera mano y saber lo que implica que llegue un antropólogo cuando estás cargando con tu mecapal y te quiere entrevistar, ¿no? Porque sale bonita la foto o porque en el video tiene que salir el señor con su mecapal cargando 30 kilos de lo que traiga, ¿no? En ese sentido, bueno, pues para concientizarnos un poco de que lo que implicaba esto, pues fuera primero conseguir todos los instrumentos. En la actualidad es difícil conseguir un mecapal como tal, o lo mandas a hacer con la gente que trabaja el IXLE, o bien pues adaptas algo como que funcione como tal. El segundo, utilizamos en este caso un chiquihuite, que es este canasto. Estos chiquihuites difícilmente también se consiguen, pero son muy eficientes para el traslado de mercancía. Entonces, bueno, pues aquí practicamos 3 personas de distinta complexión, distintas alturas, y estuvimos experimentando, ¿no? Se hicieron una serie de recorridos para saber lo que implicaba llevar una carga de 25 kilos. Cuánto tiempo nos llevaba recorrer 100 metros, 200, 300 metros en una zona plana y en una zona con pendiente. No pudimos ir a caminar a un cerro, ni al semidesierto, ni nada, porque no tuvimos el tiempo suficiente. Sin embargo, bueno, lo que pudimos observar es que definitivamente, en mi caso,
el mecapal no es una herramienta que a mí me funcione, porque soy muy alto y lo primero que me lastimé fueron la zona lumbar. El compañero que vemos acá lo cargó mal y se lastimó el cuello. Y este compañero le tuvimos que subir el canasto casi a la mitad de la espalda para que no le lastimara el cuello más. En ese sentido, lo que observamos aquí es que justo realizar esta actividad no solamente tiene una afección en la cabeza o en el cuello, como lo podríamos pensar, sino que es justo a lo largo de todo el cuerpo, lo vamos a poder. Esto es lo que más vamos a observar, porque es lo que está directamente afectado, pero vamos a poder ver lesiones en la zona lumbar, en la zona, en las rodillas, en los tobillos, en los codos, en los brazos y en las muñecas, porque cuando nuestro cuello se cansa y nuestra espalda se cansa, jalamos con los brazos y estamos también sometiendo a un esfuerzo físico nuestros brazos. En ese sentido, bueno, pues entender cómo funciona el cargar un mecapal, que en este caso lo fuimos corroborando al día siguiente, donde te duele, ¿no? O sea, aquel músculo que se ejercitó cargando el mecapal durante 200 metros, al día siguiente dolía. Dolían las muñecas, dolía el cuello, dolía la espalda, la cintura, en fin. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, todo esto para entender que, pues para entender que hay actividades, hay oficios que se siguen haciendo en la actualidad, pero son tan cotidianos que no los vemos importantes, que no los vemos relevantes. Esto, los mecapaleros, los diableros, los cargadores, son personajes que forman parte de nuestra historia, que forman parte incluso hasta del folclore. Lo vemos ahora aquí en el centro de Querétaro, vemos cómo llegan las señoras con sus grandes bultos de mercancía. Justo el objetivo de esta charla era pues resaltar la importancia del cuerpo humano como una herramienta para el transporte de mercancías, pero al mismo tiempo me interesaba pues despertarles un poquito, generarles la curiosidad y que la próxima vez que, ahorita que salgan y que los días siguientes, cuando vayan al mercado, empiecen a observar y vean la gran cantidad de gente que sigue utilizando esta técnica para transportar mercancías, para transportar niños y mercancías, y que una gran cantidad de estos son poblaciones indígenas y mujeres. Gracias. En el programa La vida a cuestas, aproximaciones al oficio de cargar, desde el enfoque de la antropología física, David Israel Lara Barajas nos ha mostrado cómo el uso del mecapal ha sido una práctica milenaria que ha atravesado tiempos, contextos y culturas. El antropólogo físico afirma que es posible identificar el oficio de cargar con el mecapal en sociedades de recolectores-cazadores y que dicha práctica prevalece hasta nuestros días, tanto en sectores rurales como urbanos. La práctica de cargar con mecapal es entonces un legado cultural del pasado en el presente. Es un claro ejemplo de continuidad de muy larga duración. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a nuestro próximo y último programa, en el que el antropólogo social Ricardo López Ugalde nos hablará de la diversidad étnica en el Querétaro actual. Por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Sikaru Cheu.